Ayer estábamos revisando superficies, vimos pues algunas parametrizaciones, también pues nos concentramos parte de la clase en revisar cuál era el borde de las superficies que habíamos calculado como subconjuntos de R3 y cómo se relacionaba ese borde con la imagen de la frontera del conjunto A. Bueno, lo último que revisamos pues, fue esta definición, que es cuando una superficie contenida en Rn es orientable. Ayer pusimos orientada. Y bueno, esta superficie S es orientable si si existe una función continua que va de el conjunto S en Rn, es decir, en el mismo espacio, tal que la norma de cada imagen bajo esta función es 1. Entonces lo que comentábamos ayer es que esta f de x, bueno, f es un campo vectorial y f de x pues lo puedes ver como la orientación de la superficie en cada punto, es decir, en este punto x, el vector f de x puede apuntar, digamos que hacia afuera o hacia adentro de la superficie, y esa es la orientación que le estás dando. Entonces, lo de norma 1, pues ya comentamos ayer que esto de fijar la norma, pues te ayuda a que en el caso de que haya problemas con esto de la orientación, como en la banda de medios, tú podrías, si no tienes esto de fijar la norma, pues lo que podrías hacer es simplemente ir haciendo pequeños estos vectores conforme tiendes a cierto punto que digamos es el problemático donde cambia la orientación. Y entonces eso haría que esta función siga siendo continua y luego ya le puedes dar la vuelta, pues volviendo a hacer crecer estos vectores. Entonces, pues eso se evita si pides que la norma de cada f de x sea igual a 1. Entonces ahorita pues recordamos qué pasaba con la banda de medios, que dijimos que íbamos a ver cuál era la parametrización que podíamos dar. Entonces, la esfera de dimensión 2, o sea, la que está contenida en R3, es una superficie orientable y pues así se visualizaría el campo F. La banda de medios, bueno, ya habíamos comentado que es una superficie no orientable. Nada más recordando la idea, pues es que esto de la orientación también lo puedes pensar como pintar una de las dos caras. Entonces, si tú pintas como la cara externa de esta esfera, sí cubres como justo lo que llamarías lo de afuera, sin pasarte del otro lado. Y en cambio, si haces eso con la banda de medios, pues cuando empiezas a pintar, digamos que este lado de enfrente, a la hora de dar la vuelta, sigues pintando y ya te pasaste del lado contrario. Eso en términos de la función f, pues lo que estaría diciendo es que si a estos puntos les das cierta orientación, o sea, les asignas un vector de norma 1 que vaya en esta dirección, en este sentido, puedes ir haciendo eso sin problema hasta que llegues, digamos que a esta parte donde iniciaste. Ahí es donde se perdería la continuidad, porque un vector apunta hacia un lado y del otro pues ya te quedó que estaban apuntando hacia el lado opuesto. Entonces, ahí es donde aparece lo de que es importante que f sea continua. Y bueno, esta es una parametrización que podemos dar de la banda de medios, otra vez con senos y cosenos, a partir de este conjunto A que es un rectángulo. Entonces la parametrización anda aquí. Así es como se visualizaría como subconjunto de R3 la banda de medios. Y bueno, en esta parte, que se ve como pintada un poco más, pues es porque en lugar de tomar 0 hasta pi, aquí el máximo dice 3.2.
Entonces, como solamente puedo poner con décimos esto, si ponemos 3 o 3.1, pues ahí la banda todavía no se cierra, ¿no? Y ya cuando me paso a 3.2, pues ahí ya me pasé de pi, por eso se alcanza a ver esto que está recorrido 2 veces, ¿no? Pero el intervalo en realidad tendría que ser de 0 hasta pi exactamente, para que sí se pegue solamente en una línea. Y bueno, lo que ya habíamos comentado, que se visualiza también en el caso de este dibujo, pues es que las líneas horizontales del rectángulo, su imagen sería pues, estas líneas que se ven que recorren la banda, y las verticales pues son las que están aquí, que atraviesan de un lado a otro nada más. Entonces eso, pues aquí también lo podemos ver al ir variando, por ejemplo, este valor de B. Ay, déjenme mover esto, ahí se ve mejor. Y son pues las líneas que habíamos comentado ayer, que la única que se pega bien para formar una curva cerrada simple, pues es cuando B es exactamente 0. En nuestro caso, pues la Y. Y si no, pues tienes una curva que no se cierra. Y en el caso de la otra variable, cuando mantienes fijo X y mueves Y, pues lo que vas obteniendo son estas líneas. Entonces ese es un ejemplo de una superficie que no es orientable. Y otra superficie no orientable es la botella de Klein. Esta pues no la hemos comentado y no vamos a dar una parametrización. Ahorita, bueno, decimos por qué. Primero vamos a dar la idea de cómo se construye la botella. Entonces, regresando a lo que hacíamos en el caso de la banda de Möbius, pues lo único que tenías era un rectángulo e identificabas este lado derecho con el lado izquierdo, pero pegando en sentidos opuestos. O sea, tienes que doblar antes de pegar y por eso te queda pues, esta banda. Ahora con la botella, pues también puedes empezar con un rectángulo, un cuadrado, lo que quieras. Y ahora vas a identificar los lados izquierdo y derecho y también arriba y abajo. ¿Cuál es el detalle aquí? Bueno, antes de la botella, vamos a poner una identificación más relacionada con una superficie que ya hemos trabajado, que es la del toro. En el caso del toro, el pegado que se hace es, puedes pensar en que este lado de abajo lo vas a identificar con el de arriba en la misma dirección y también estos dos lados, el izquierdo con el derecho, pero todo en la misma dirección. Y entonces, por ejemplo, si primero identificas los rojos, pues ahí supongo que es claro que al pegar esos dos, lo que te queda es un cilindro, bueno, parte de un cilindro. Eso sería, bueno, por aquí tendrías, digamos, la línea donde estás pegando. Y luego lo que te queda es pegar estos dos, pero como van en la misma dirección, es que tú puedes darle la vuelta a esto y se va a pegar bien, sí. Entonces ahí lo que ya te queda es el toro. Entonces por aquí digamos que hay una circunferencia donde se está haciendo el pegado nuevo. El toro, ¿qué dicen? ¿Es una superficie orientable o no orientable? Vamos a visualizarla acá, que estas sí son de las que ya estaban. Ahí está, o sea, es como una dona. ¿Esta superficie es orientable o no es orientable?
Pensando en eso de que tienes una cara externa y una interna, o sea que si pintas de un lado no terminas pintando todo. Ni idea. Si se entiende esto de la orientabilidad. O sea, por ejemplo, si tú empiezas pintando esto que estamos viendo por fuera, digamos lo de arriba, pues esto tal cual es lo que te imaginas como una dona. Entonces puedes ir pintando todo y te va a quedar como el otro lado, que es lo de adentro, sin pintar. O sea, la orientación aquí, digamos, si piensas en la función continua f, lo puedes considerar como vectores que vayan apuntando siempre hacia afuera de la superficie. O sea, en este caso, hacia donde está la dirección del eje Y positivo, en estos puntos hacia arriba, hacia abajo, siempre hacia afuera. Y ahí tendrías tu función continua. Entonces, el toro, pues es una superficie que sí es orientable. O sea, no tienes ese problema de que al ir recorriendo termines pasándote del otro lado. Sí, queda más o menos esta idea para el caso del toro. Bueno, ahora sí, la botella de Klein. Ahí también vamos a empezar pues con un rectángulo, un cuadrado. Vas a identificar nuevamente lados opuestos, pero la cosa aquí es que un par de lados los vas a identificar pegándolos como en el mismo sentido. O sea, el punto a una altura lo pegas también con el punto a la misma altura. Y los otros lados los vas a pegar en sentidos opuestos. Entonces, nuevamente puedes empezar con uno de los lados. El más sencillo de pegar, pues es el que sí corresponde a la misma dirección. Entonces, si tú pegas los dos rojos, te va a quedar como el primer paso del toro, simplemente un cilindro. Y aquí, ¿cuál es el detalle? Pues que están las circunferencias en dirección, bueno, recorridas en sentido opuesto, como las tienes que pegar. Entonces, aquí cuando hagas como bueno, lo que pasaba en el toro es que si tú le das toda la vuelta a esto, la circunferencia te iba a quedar de la misma forma, o sea, ibas a tener como que la circunferencia aquí arriba, pero recorrida en el mismo sentido. Y entonces como que en el caso del toro, pues nada más tenías que pegar tal cual este con este para cerrar la superficie y ya te quedaba pues la dona. El problema aquí con la botella, pues es que si tú giras todo pensándolo como en un tubo, pues esta circunferencia de abajo te va a quedar aquí arriba, pero con la misma orientación de tienes que pegarle en este sentido. ¿Eso qué significa? Pues que, por ejemplo, un punto que está aquí, no lo pegas con el que queda arriba, sino con el de hasta acá. Todos, digamos que se pegarían con su antípoda. Entonces vamos a ver aquí en los siguientes dibujitos qué pasa con eso. Entonces digamos que lo que yo quiero pues es ir doblando esto para hacer el pegado. Entonces, si yo le diera la vuelta así completa, pues no quedan los puntos de la manera correcta para pegarlos. Entonces eso no me conviene hacer.
Para pegarlos bien, o sea que las circunferencias sí coincidan en el mismo sentido, pues más bien en lugar de pegar por arriba, como le estaba intentando hacer, lo que tengo que hacer es esto, pegarlo por dentro. Y entonces, si yo lo pego por dentro, que justo esta circunferencia de abajo, como que al voltearla, pues cambiaría su orientación y ya te queda ahora sí en el mismo sentido. Así es como tendría que pegar, pero bueno, el problema de hacerlo en R3, pues es que aquí tendría que atravesar. Y se supone que la única identificación que estamos haciendo, pues es de las circunferencias. O sea, primero fue de estos lados rojos donde se formó el cilindro y luego nada más tenía que pegar las circunferencias. Entonces, aquí pues para visualizarlo, nosotros lo ponemos en R3 en el sentido de que aquí atraviesa y ya pegas todo. Entonces eso como normalmente lo dibujan, pues es así. O sea, digamos que puedes imaginar como que por aquí empezaba el... Déjame quitar esto. Piensa como en el que está por fuera, como el cilindro original, que le das la vuelta y como lo tienes que pegar por dentro, pues aquí es donde se autointerseca la superficie. O sea, en realidad esto no pasa. No, no hay intersección aquí. Pero bueno, así te lo imaginas como subconjunto de R3. Donde realmente tendría que estar contenido esto, pues es en R4, para que ya no haya esto. Entonces, si quisiéramos dar una parametrización, pues tendría que ser en R4 y pues eso ya no lo íbamos a poder visualizar. Entonces, esta es la botella de Klein, que pues es otra superficie no orientable. ¿En qué sentido? Pues otra vez, imagínate como que estás pintando por aquí. O sea, pintas todo lo de afuera. Entonces aquí continuarías pintando, te das la vuelta y sigues en lo de afuera. Pero cuando llegas a esta parte donde tienes, bueno, donde hicimos el pegado, pues irías como por aquí. Y bueno, en realidad aquí está el problema, digamos, cuando pasas del otro lado. En R3 pues no está como clara esa parte. Pero otra vez aquí no hay como parte de adentro y parte de afuera. Entonces esta es otra superficie no orientable. Nada más quería presentarla. Vamos a quitar estos rayones. Y bueno, vamos a pasar a otra cosa que son las reparametrizaciones, así como teníamos en las curvas. O sea, cuando tú tenías una curva, pues, su dominio pues, es solamente un intervalo, pues ahí para una parametrización de la curva, pues podías dar una reparametrización que pues era una composición que cumplía ciertas propiedades. Aquí también. Entonces, digamos que sigma es la parametrización de siempre es una función de clase C1, en este caso de una superficie contenida en R3. Y para construir una reparametrización de esta función sigma, pues consideras otro conjunto B, que otra vez es región de tipo 1, 2, y la función alfa con la que vas a componer, lo único que tiene que cumplir es que sea una función de clase C1. Y bueno, la imagen de B es A. Entonces, cuando tú compones alfa con sigma, como esta función le estás pidiendo de clase C1, pues la composición completa va a ser de clase C1 y va desde B hasta S, ¿no? Porque aquí la alfa es su proyectiva.
Y entonces quiere decir que esta composición pues vuelve a ser una parametrización. Entonces, a esta composición que le vamos a llamar sigma tilde, es una reparametrización de S. Entonces esto pues es algo similar a las reparametrizaciones de la parametrización de una curva. Ahora, esta parte de abajo que es del determinante, pues ahorita vamos a comentarla. ¿De dónde sale este determinante? Bueno, es el determinante de la derivada de alfa, o sea, lo que llamaríamos el jacobiano de alfa. Y entonces, esta parte del determinante es importante porque aparece en esta igualdad de abajo. Entonces, vamos a darle significado a esto. Si yo empiezo en un punto U, B, que está en el conjunto B de abajo, nosotros ayer habíamos definido dos derivadas parciales, que era cuando solamente recorres, digamos, en la dirección de la primera variable, nos fijábamos en una derivada, que esa es, digamos, la derivada de sigma tilde con respecto a U. Y eso aquí en la imagen te daba un vector tangente. Por aquí está lo que nosotros denotamos como derivada de sigma, parcial de sigma con respecto a U, en el punto V. Y luego cuando recorres en la otra dirección, pues también te da otro vector tangente, en caso de que esto sea distinto del vector cero. Sería la parcial de sigma tilde con respecto a la variable B. Y entonces con estos dos vectores, si eran linealmente independientes, pues podías fijarte en su producto cruz. Y eso te da pues un vector que es normal a la superficie en este punto. Entonces esto sería, vamos a ponerlo un poco más abajo. Ay, se movió. Es el producto de los dos vectores tangentes. Es parcial con respecto a U por parcial con respecto a B. Entonces ese es un vector normal. Y esto de los vectores normales, pues habíamos dicho que también te puede ayudar a definir la orientación. O sea, si quedan así, estaríamos diciendo que la orientación, pues es como hacia, no sé, yo lo veo como hacia arriba de la superficie, así como aparece esta. Entonces, eso es con respecto a este producto cruz de estos dos vectores. Ahora, si tú aplicas la función alfa, pues llevarías esto, vamos a ponerlo un poco más grande. Vamos a un punto por acá que es alfa de U, B. Entonces, aquí arriba también te puedes fijar en estas dos parciales con respecto a la primera variable, con respecto a la segunda. Y eso también te generaría pues otros dos vectores tangentes, pero ahora que ya dependen de esta parametrización sigma. Y al hacer el producto, pues tienes un vector normal en caso de que sean linealmente independientes. Entonces, esta igualdad lo que me está diciendo, pues es que los dos vectores que estoy calculando, o sea, los normales, en caso de existir, que son este de aquí con respecto a la parametrización de abajo y este de acá con respecto a la parametrización de arriba, pues en realidad tienen la misma dirección. Solo que pues el signo de este determinante, o sea, del jacobiano, si es positivo, pues me va a decir que tienen el mismo sentido los dos vectores. Entonces,
el vector normal corresponde, bueno, definido por la parametrización sigma, pues apunta en la misma dirección que el de la reparametrización, si este determinante es positivo, y si fuera negativo, pues lo que va a pasar es que aquí va a apuntar en el otro sentido, pero es en lo único que van a diferir. Y bueno, también podría llegar a pasar que este determinante sea cero, y en ese caso, pues lo que estaría sucediendo, pues es que con respecto a la reparametrización, estos dos vectores pues ya no son linealmente independientes. Su producto me daría el vector cero. Entonces, por eso es que el signo de este determinante pues me va a decir si la orientación se preserva o no. Entonces, lo que está escrito aquí arriba. Si el determinante siempre es mayor o igual a cero, pues lo que voy a decir es que la reparametrización está recorriendo la superficie con la misma orientación. Y si el determinante es menor o igual a cero para todo punto en B, pues voy a decir que la orientación es contraria. Y bueno, también podría pasar que no se cumpla que siempre sea mayor o igual a cero o menor o igual a cero. Entonces ahí pues no voy a decir nada sobre la orientación. Eso, por ejemplo, pues sucedería si lo que haces es recorrer la superficie dos veces. O sea, aquí no estoy pidiendo nada de inyectividad. Entonces podría pasar que ya tenga esta parametrización y la alfa lo que haga es como recorrer A en un sentido y luego regresarse como si lo doblaras. Y entonces ahí, pues en cierta parte de la parametrización tendría los vectores apuntando en el misma dirección, o sea, este determinante sería mayor o igual a cero, y cuando le doy la vuelta, pues ya me queda que el determinante ahora va a ser negativo. Entonces solamente cuando siempre sea mayor o igual o siempre sea menor o igual, pues voy a hablar de que se preserve o no la orientación. Entonces, bueno, esta proposición de abajo, la que relaciona los dos vectores normales con respecto a cada parametrización, pues se puede hacer como ejercicio o verlo mañana con Daniel, que al final pues solamente es hacer la operación como habíamos definido estos vectores. Bueno, ahorita van a volver a aparecer, entonces los recordaremos. Pero bueno, si se hace toda la operación y se aplica correctamente la regla de la cadena, pues se llega a esta igualdad. Entonces esta pues vamos a dejarla por lo pronto así. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario que tengan? Bueno, y ejemplos ya específicos de reparametrizaciones, pues mañana verán algunos con Daniel. Por ejemplo, uno que pues, ahorita no vamos a definir, pero lo verán mañana, pues es lo que se hacía con las curvas. Que tú, por ejemplo, puedes tener esta curva parametrizada en cierto sentido, que es una parametrización gamma, y habíamos definido la parametrización menos gamma, que recorre esto con la misma rapidez, pero en sentido opuesto. Entonces, igual acá, si tienes sigma, pues se puede definir menos sigma, que también sería como recorrer en sentido opuesto, aunque el detalle con menos sigma, pues es que se puede hacer de varias formas. O sea, piensa nada más como en un rectángulo, que puedes decir, lo puedo recorrer hacia acá ahora, como volteando todo,
O también lo puedo invertir en este sentido. O me puedo ir así. O sea, bueno, mañana van a ver que se puede hacer de varias formas esto del menos sigma. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer hoy es revisar cómo calcular el área de una superficie basándonos en la parametrización sigma. Entonces, para esto del área, vamos a considerar solamente parametrizaciones simples. Una parametrización simple es que sea inyectiva en el interior del conjunto A. O sea, solamente se puede perder la inyectividad en la frontera, que es donde digamos que pegas cosas posiblemente. Entonces vamos a trabajar con parametrizaciones simples porque si la parametrización no es simple, pues podría pasar esto de que recorras la superficie y luego como que dobles y vuelvas a recorrer, como un ejemplo que vimos ayer. Y ahí estarías contando 2 o más veces la misma área. Entonces, centrándonos en parametrizaciones simples, digamos, ya tengo esta parametrización sigma de una superficie S y quiero medir el área de S. Entonces, lo primero que voy a hacer, digamos, aquí está mi región de tipo 1, que es la A. Su imagen es la superficie S. Y entonces, pues igual que casi siempre, para este subconjunto de R2, pues voy a dividir en rectángulos. Es casi como tomar una partición de un rectángulo, nada más que aquí nada más nos vamos a concentrar en los rectángulos que estén contenidos en A. O sea, digamos que estos de aquí, arriba, no contarían solamente los rectángulos completos. Entonces, de esa manera, voy a ir aproximando al conjunto A. ¿Qué sucede con estos rectángulos, bueno, con los pedazos de rectángulos que estoy omitiendo? Pues que cuando yo tomo una división más fina, por ejemplo, que aquí agregues una línea más, pues ya la parte que estás omitiendo es menor y así te puedes seguir. O sea, igual aquí abajo. Puedes ir tomando otros rectángulos y así la parte que omites cada vez es más pequeña. Y de esa forma, pues sí estás aproximando a toda la región A. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer con estos rectángulos? Pues los envío bajo la función sigma. Entonces van a caer en la superficie. Y aquí, pues ya no sé qué forma tengan. Pero, pues igual, lo que va a suceder es que si del lado izquierdo estoy cubriendo casi a todo A, y sí puedo ir aproximándome de manera que lo que no cubra tienda a cero, su área, usando la continuidad de esta función, pues del lado derecho también voy a ir cubriendo cada vez mayor parte de la superficie completa S. Y entonces, digamos que el área de S la puedo ir aproximando por la suma de todos estos rectángulos. Bueno, más bien el área de las imágenes de los rectángulos. Entonces, conforme los rectángulos se hacen cada vez más pequeños, pues esto va a ser una mejor aproximación del área que quiero calcular. Entonces, ahora lo que necesito pues es ver cómo calcular estas áreas de cada uno de los sigma de RI. Entonces, vamos a concentrarnos pues en un solo rectángulo RI y su imagen. Entonces, el rectángulo RI, digamos que es bueno, es un producto de intervalos, ¿no? Porque estoy en R2, de este lado izquierdo. Su imagen, pues ya no sé qué forma tenga, pero
Imagínate que la parte azul es sigma de RI, una cosa de estas que está en R3. Pues una manera en la que puedo aproximar esta parte de la superficie es, vamos a poner aquí aquí está el rectángulo original, tenemos xy menos 1, xy, y lo vas a multiplicar por y menos 1, y. Entonces las imágenes de estos 4 puntos son estos que están aquí marcados. Entonces, este pedazo de la superficie, la imagen de RI, la voy a aproximar por un paralelogramo. ¿Qué paralelogramo es? Pues fíjate en este vector de aquí, el que va de sigma de xy menos 1, y menos 1 a sigma de xy menos 1, y el de abajo. Y entonces con estos dos vectores, pues ya formas el paralelogramo. Entonces, el otro punto de este paralelogramo que le estoy llamando PI, la otra esquina, digamos, pues este de aquí ya no tiene por qué coincidir con la imagen de X, Y, Y. Pero, pues entonces, yo digo que este paralelogramo, su área, pues sí se va a aproximar a el área de sigma de RI, siempre y cuando pues estos rectángulos sean suficientemente pequeños. ¿Por qué razón? Pues otra vez por lo de la continuidad, ¿no? O sea, cada, si la distancia de un punto aquí a un punto acá es suficientemente pequeña, pues esta aproximación lineal, que es el paralelogramo, pues también las distancias entre las imágenes, o sea, la imagen bajo la función lineal y bajo la función sigma, pues tienen que estar cercanas. Y eso digamos que para cada punto, por la continuidad de la función y la aproximación lineal que estoy tomando. Entonces, estas dos áreas, conforme voy haciendo estos rectángulos pequeños, pues se tienen que ir acercando, aproximando bien. Y entonces cada sigma de RI lo voy a ir aproximando por el área del paralelogramo generado por estos dos vectores, los que están a la izquierda y abajo aquí en el dibujo. Entonces, esta sería la aproximación que estoy considerando con los paralelogramos. Y bueno, el área de un paralelogramo aquí en R3, pues sí sé cómo calcularla. Eso me lo da la norma del producto vectorial de los dos vectores que generan el paralelogramo. Entonces, bueno, ya tendría que estas áreas, que son las que estoy sumando aquí arriba, pues se aproximan por estas normas de productos vectoriales de los dos vectores. Y bueno, ahora lo que voy a hacer pues es intentar mejorar bueno, calcular esto de manera más sencilla, aproximarlo de otra forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a aplicar el teorema del valor medio, como casi siempre lo hemos hecho en este tipo de construcciones. Entonces, vamos a ver. Primero, para este producto, que es el que tengo aquí, ¿cómo aplico el teorema del valor medio? Bueno, es el teorema del valor medio para funciones que van de R en R.
Ahí es donde tengo este teorema. Entonces, tal cual la función sigma 1 o sigma j, digamos, pues esta es una función que tiene dominio un subconjunto de R2. Bueno, como es función coordenada, pues ya va a dar a los reales. Entonces, así tal cual esta función, pues no le puedo aplicar el teorema del valor medio, pero digamos que aquí lo que voy a hacer es, para la resta de estas dos imágenes, ahí está, en el punto Y coinciden. Entonces, digamos que en realidad a la función a la cual estaría aplicando el teorema es a sigma 1 de la variable x, dejando y menos 1 fijo. O sea, estarías haciendo como que una composición de una función que, vamos a ponerle hasta mejor t, que a cada t lo manda a t, y menos 1 que está fijo, y luego ya compones con sigma 1. Entonces, esa función ahora sí iría de un subconjunto de los reales, que el parámetro ya nada más esté en los reales. Entonces, a esta función es a la que le aplico el teorema del valor medio, y lo que me diría es, pues, esta resta para los puntos y xy menos 1, pues es igual a la diferencia entre los valores xy menos xy menos 1 por la derivada evaluada en un punto en el intervalo xy menos 1 a xy. Entonces, pero como estoy diciendo que aquí nada más estoy considerando como variable la t, o sea, la primera entrada, pues la derivada se convierte en la parcial con respecto a x. Entonces, el y menos 1 está fijo ahorita que estoy aplicando el teorema del valor medio así. Entonces, con respecto a la función sigma 1, así es como estaría aplicando el teorema del valor medio. Y bueno, en general, con cada sigma j, lo aplico igual, o sea, dejando fija la segunda entrada, nada más considerando la función con respecto a la primera. Y entonces, en la sigma 2, otra vez tendrías que la diferencia entre estas dos imágenes es la parcial con respecto a x en algún otro punto, que no necesariamente es el mismo epsilon 1i, y también en sigma 3, que aquí faltó poner el 3, aplicas nuevamente el teorema. Eso es para la primera diferencia que tenemos aquí. Para el segundo par de vectores, lo que está pasando es que la xy menos 1 es la que está fija. Entonces ahora las parciales, pues yo las voy a ver nada más como función de la segunda coordenada. Pues digamos que en esta parte cada sigma j, pues lo estoy pensando dejando xy menos 1 fijo, y en la segunda variable es t. Entonces también si aplico el teorema del valor medio, pues la diferencia entre estas dos imágenes es igual a la resta de y menos 1, o sea, la longitud del intervalo, por, pues ahora es la derivada, pero con respecto a la segunda variable, evaluada en un punto en el intervalo y menos 1, y. Entonces así es como estoy aplicando el teorema del valor medio a estas funciones, las funciones coordenadas, pero dejando fija una de las entradas.
Entonces digamos que es este vector que está en el primer paréntesis, pues lo puedo ver de esta forma. Xy menos xy menos 1, que esto ya es un número real, por un vector que tiene derivadas parciales con respecto a x, evaluado en distintos puntos. Y lo mismo el segundo, pues se ve de manera similar. Hasta aquí, bueno, de esta parte hay alguna duda, ¿sí se entendió? ¿Cómo se aplica el teorema del valor medio? Y bueno, aquí sería importante recordar cómo definimos eso de las parciales de la parametrización. Entonces, antes de poner, no. Antes de ver lo que sigue, hay que recordar que la parcial de sigma con respecto a la variable x en un punto, digamos, x0, pues sigma es una función que va de R2 en R3, entonces las parciales usualmente yo las puedo calcular de las funciones coordenadas, no de todo sigma, pero esto es una notación que pusimos ayer. Esto lo que significa, pues, es derivar parcialmente cada función coordenada con respecto a x. Y este vector, pues, es el que nos quedaba como vector tangente, bueno, como uno de los dos vectores tangentes. Y de la misma forma defines la parcial de sigma con respecto a la variable y. Entonces, yo creo que es más rápido copiarlo. Entonces, aquí ponemos y. Entonces esos son los que quedan como vectores tangentes en caso de ser distintos del vector 0. Y bueno, ¿por qué los pongo aquí? Pues porque se parecen a lo que estoy obteniendo hasta el momento. O sea, en el primer vector, aquí adentro tengo parciales con respecto a x. El único problema es que no están evaluados en el mismo punto. Entonces esto pues no es exactamente la parcial de sigma con respecto a x. Y lo mismo con la otra. Entonces lo que me gustaría pues es que todos estos fueran el mismo elemento para que ya se pueda ver así, en términos de los vectores tangentes. Y bueno, ¿cómo hago eso? Pues algo que no se ha usado es que la función sigma es de clase C1. O sea, todas sus derivadas parciales son continuas. Y entonces, si son continuas, ahorita estamos trabajando en un rectángulo. Está muy RI, ¿no? Entonces, si las parciales son continuas, bueno, que sí es el caso, entonces el rectángulo donde estás trabajando, cuando tú lo haces suficientemente pequeño, o sea, cuando la distancia entre cualquier par de puntos es menor que cierta delta, pues entonces la distancia entre las imágenes bajo cada parcial, por ser continuas, las vas a hacer tan pequeñas como tú quieras. Entonces la continuidad de las parciales pues te garantiza que si estos rectángulos son suficientemente pequeños, no importa el punto que elijas aquí en el rectángulo,
la distancia entre el vector con estas entradas y el punto por el que quieras cambiarlo, lo puedes hacer menor que tu epsilon favorita. Entonces eso es lo que vamos a ocupar. Como ya tienes que estas funciones son de clase C1, sus parciales son continuas, y la continuidad te garantiza que si este rectángulo es suficientemente pequeño, aquí nada más está esto, hasta donde nos hayamos quedado. Ahora ya lo cambiamos por... Bueno, esto cambiaría por el vector que está aquí arriba de xy menos 1, el segundo por esto de acá. Pero lo que estamos diciendo es que este vector de arriba, bueno, el xy menos 1 no cambia, pero lo del paréntesis, o sea, el vector de aquí, se puede aproximar por derivada de sigma con respecto a x en algún punto que aquí le estamos llamando epsilon i. O sea, lo que estás haciendo es estos tres puntos que eran distintos, pero que pertenecen al mismo rectángulo, pues cambiarlos por un punto ya fijo sobre el rectángulo, que sea el mismo en todas las entradas. Y eso pues es la definición que dimos de esta derivada parcial. Y pues aquí abajo escoges el mismo punto. Tendrías y menos 1 por parcial de sigma con respecto a y, evaluada en el mismo epsilon i. Entonces esto lo podemos hacer por la continuidad de las derivadas parciales. En cada coordenada la distancia la puedes hacer tan pequeña como tú quieras entre el punto original y este epsilon i que tú elijas, siempre y cuando los rectángulos sean suficientemente pequeños. Entonces, bueno, íbamos aquí abajo. Y esta primera diferencia pues se cambia por xy menos 1 por la parcial con respecto a x. La otra es con respecto a y. Y bueno, estos números que son positivos, pues los puedes sacar de primero del producto cruz y luego de la norma, ¿no? Que los escalares pues sí saldrían de ambas operaciones. De la norma pues saldría con valor absoluto, pero decía que esto es ya positivo. Entonces así es como me quedaría la aproximación hasta el momento. Y bueno, ¿quién es xy menos 1? Es lo que mide este lado del rectángulo. La diferencia de las y pues, es el otro lado. Entonces aquí tal cual estás multiplicando la base por la altura del rectángulo original, del RI. Entonces eso pues, no es otra cosa que el área del rectángulo. Y bueno, ya finalmente esta área del rectángulo en R2, pues es lo que llamábamos medida de RI. Entonces lo que había dicho pues es que el punto epsilon i que elijas puede ser cualquiera en el rectángulo RI, porque lo importante es que si las distancias aquí en el dominio son cercanas, pues la distancia entre las parciales también por la continuidad. Y entonces, ¿qué sucedió hasta aquí? Pues que el área de la imagen de cada rectángulo RI, de los pequeños, se puede aproximar por medio de medida del rectángulo original por esta norma. Y es la norma pues del vector normal evaluado en un punto del rectángulo RI. Y bueno, ya finalmente,
pues cuando tú tomas la suma, hay que recordar que el área de la superficie completa, pues la estábamos aproximando por la suma de las áreas de estas imágenes, que es las que queríamos ver cómo calcular. Entonces, bueno, primero se aproximaron por las áreas de los paralelogramos. Estos, pues ya vimos que se pueden aproximar por este número, medida del rectángulo RI por la norma de este vector. Y bueno, como es la suma, desde i igual a 1 hasta acá, bueno, esto ya es una suma de Riemann porque estás multiplicando por la medida de cada rectángulo. Bueno, casi una suma de Riemann porque acuérdate que en el conjunto A original, pues había pedazos de los rectángulos que no se sumaban aquí. Pero pues esto va a aproximar, bueno, se puede calcular ya con una integral, porque es casi una suma de Riemann. Y los rectángulos pues cada vez van a cubrir más parte de A. ¿La integral de quién? Pues omites la medida de los rectángulos y sería la integral de, mejor lo copiamos, de esta función. Solo que aquí en lugar de epsilon i, pues ya es punto xy. Entonces la integral de parcial con respecto a x de la función sigma, producto cruz con parcial con respecto a y de la función sigma. ¿Sobre qué conjunto? Pues sobre el conjunto A. Entonces, así es como podemos calcular el área de una superficie S, basándonos en su parametrización. Y aquí, pues lo interesante es que estos vectores, o sea, los que le estamos calculando la norma para definir esta función que se va a integrar, les repito, son los vectores normales en cada punto. Inducidos por la parametrización sigma. O sea, por aquí andaría parcial con respecto a x por parcial con respecto a y. Entonces la función que a cada punto x, y en A le asocia este vector normal en caso de que sea distinto del vector cero. Y bueno, la norma de esto, así es como estamos calculando el área. Ahorita intentamos calcular el área de una superficie usando esta integral. ¿Alguna pregunta de esta parte? Bueno, entonces, pues así es como vamos a definir el área de una superficie en R3. Es importante notar que como estoy tomando este producto cruz, pues esto solamente lo puedo hacer en el caso de que la superficie esté contenida en R3. Y bueno, ahí es donde sí tendría como más sentido para nosotros hablar de área, que si la superficie pues está contenida en R4 o en algún otro Rn más grande, pues ni siquiera podemos visualizarla, entonces pensar en el significado del área
pues ya no tendría como mucho caso. Entonces esto lo hicimos para superficies en R3, que es donde esto sí está bien definido, el producto cruz. Entonces la definición que vamos a dar del área de una superficie S es, bueno, si tienes, aquí lo importante es que la parametrización sea simple. Repito, esto de simple es que la función sigma sea inyectiva en el interior de A, y así ya evito recorrer la superficie varias veces. Entonces, el área de la superficie S lo estamos definiendo como esta integral sobre el conjunto A. Entonces, bueno, vamos a calcular un área muy sencilla. O sea, tienes S como un cilindro, así que está parametrizado por, este es el conjunto A. Aquí dice sigma de no sé qué rectángulo, pero falta poner que va a R3. Entonces, este rectángulo es el conjunto A, el dominio de la función, y es la parametrización que hemos visto antes. Nada más que aquí pues, es un cilindro con radio 1. Entonces hay que calcular el área de esta superficie. Tienes aquí el rectángulo 0, 2pi, 0, 1. Y sabemos que esta parametrización, pues lo único que está haciendo es como enrollar el rectángulo. Digamos que por aquí lo estás pegando. Pues aquí está sigma. Entonces, como solamente estás pegando aquí, digamos que si tú piensas en la superficie S y la desdoblas, o sea, para terminar en el conjunto A original, pues el área de esta superficie S que queremos calcular con la integral, pues debería coincidir con el área de A, que lo único que estás haciendo es pegar en los lados izquierdo y derecho. Y entonces el área de A, bueno, aquí, pues el área de S debería ser igual al área de A, y el área de A, pues es 2pi por 1, 2pi. Entonces eso, pues es lo que nos tendría que dar como resultado, 2pi. Ya si calculamos basándonos en la integral, voy a poner esto aquí abajo. Bueno, ya se sumó lo siguiente. Sería la integral bueno, sobre el conjunto A de la norma de parcial de sigma con respecto a X. Bueno, parcial de sigma con respecto a X sería menos seno, coma coseno, y en la última entrada es 0, por, y luego parcial con respecto a Y, pues te queda 0,0,1. Ya si hacemos el producto de estos dos vectores, pues en la primera entrada tendrías coseno por 1 menos 0. En la segunda, pues es el menos seno por 1 y luego otra vez 0.
pero con el cambio de signo, bueno, ya te queda seno de x. Y en la última, pues como tienes aquí 0 y 0, todo va a ser 0. Entonces es la norma de este vector. Y bueno, la norma de coseno de x, seno de x y 0, pues es 1. Tendrías la integral sobre el conjunto A de la constante 1. Y eso, pues ya, como es la constante 1, pues se convierte en la medida de A, que es el 2pi. Entonces, sí, el área de S, pues coincide en este caso con la medida del rectángulo original. Entonces, igual mañana, pues ya calcularán algunas áreas más interesantes. Bueno, que no sean tan sencillas de ver a partir de la parametrización. Bueno, para esto hay que recordar otra vez que lo único que necesitas es que la sigma, la parametrización sea simple para poder aplicar esta integral. Bueno, lo que se había sumado antes es, pues vamos a ver hoy como último tema, ahora sí, hablar de integral sobre estas superficies. Entonces, igual que con curvas, pues tenemos funciones escalares y funciones vectoriales sobre las cuales podemos, bueno, con las cuales podemos integrar. Entonces, para el caso de funciones escalares, pues vamos a regresar a un tema que se había visto antes, de cómo calcular la masa de una lámina. En este caso, pues la lámina vamos a pensar que la forma que tiene, pues es la de una superficie. Entonces tienes S, una superficie, está parametrizada por una función sigma. Igual que en el caso de las áreas, pues vamos a considerar que esta sigma sea simple, es decir, que sea inyectiva en el interior del dominio. Y entonces ya tienes una función, bueno, la parametrización. A ver, aquí está. Es el mismo dibujo que antes, nada más es el conjunto A, que es el que parametriza bajo la función sigma a la superficie. Lo que cambia en este caso, pues es que para la superficie, aquí está definida en S una función ρ, que es la densidad. Entonces, en cada punto, pues esta función mide la densidad de la lámina. Entonces, la lámina, pues, es la superficie S. Y entonces, ya que tengo medida la densidad en cada punto, pues lo que quiero es calcular la masa completa de la superficie. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues algo muy similar a, bueno, vamos a combinar lo que ya hicimos de las áreas con lo que se ha trabajado de esta función densidad para calcular masa en otro tipo de láminas que habíamos considerado. Entonces, la masa del conjunto, bueno, de la lámina S, nuevamente la voy a aproximar por la suma en cada rectángulo, considerando, bueno, más bien en la imagen de cada rectángulo, de estos que sí están contenidos en A, es el área de este pedazo de la superficie por la función ρ, o sea, por la densidad, evaluada en algún punto de aquí. O sea, tú tomas un punto cualquiera, epsilon i,
sobre el rectángulo RI. Su imagen quedaría aquí adentro, que es sigma de epsilon i. Bueno, mejor lo ponemos afuera también. Y entonces en cada parte de esta superficie vamos a multiplicar la densidad en el punto que elegimos, pensándolo como el representante de la densidad en los puntos del rectángulo, por el área. Y bueno, esto sí tiene sentido porque estamos pidiendo que esta función de densidad sea continua. Y entonces nuevamente, si tú tomas los rectángulos cada vez más pequeños, pues la densidad no va a cambiar mucho si tú tomas otro punto sobre el mismo rectángulo. Porque la distancia entre estos aquí en el dominio, bueno, en A sería pequeña, sigma es continua, entonces la distancia entre los dos puntos aquí la puedes seguir acotando por la continuidad de sigma. Y bueno, la continuidad de ρ, pues ya te dice que las imágenes de estos dos también son cercanas, siempre y cuando el rectángulo sea suficientemente pequeño. Entonces, esto lo hago para cada rectángulo RI. Elijo un punto y es el representante que voy a tomar para aproximar la masa sobre uno de los pedazos de la superficie. Y ya sumando todo eso, pues estaría aproximando a la masa completa de la lámina. Bueno, pero esta área de aquí ya sabemos cómo aproximarla según el cálculo que hicimos antes. Entonces lo que puedo hacer es el área que me quedó aquí de sigma de RI, pues ya sé que se aproxima por esta norma del producto cruz de las parciales por la medida del rectángulo RI. Entonces lo que habíamos hecho para el cálculo del área, pues ya nos ayuda bastante aquí. Porque en este paso, pues ya tengo otra vez como algo que es casi una suma de Riemann. Nuevamente, salvo el hecho de que las partes que quedaron en la orilla, que ya no son rectángulos, no los estoy sumando aquí. Pero entonces, pues esto se va a aproximar por medio de la integral ahora de la función que teníamos para el área multiplicada por la composición de la parametrización con la función de densidad. Entonces aquí pues fue mucho más rápido. Después de haber cambiado la aproximación del área con esto, ya tengo que la masa de toda la lámina la puedo aproximar por esta integral. Y bueno, algo que podemos notar es que esta función de densidad, en caso de que fuera constante, o sea, que la densidad en toda la lámina siempre fuera C, pues si esta función es constante, te quedaría integral de una constante C por la norma. Vamos a ponerlo aquí. Pero bueno, la C la puedes sacar de la integral y te quedaría C por la integral de la norma. Y la integral de la norma, pues es la que habíamos dicho que es el área. Entonces aquí lo que te quedaría, pues es únicamente C por el área de la superficie S cuando la función de densidad es constante.
¿Alguna duda de esta parte? Entonces, esto del área y después lo de la masa, ahí si recuerdan o revisan, es casi idéntico a lo que se hizo con las curvas. O sea, en el caso de una curva, primero vimos cómo calcular la longitud de la curva. Entonces la longitud también pidiendo pues que la parametrización nada más recorriera una vez la curva. Se convirtió en la integral de la norma de la derivada de la parametrización. Desde A hasta B. Que esto pues ya la notación que teníamos pues es como integral de la norma de D gamma. Eso era para curvas. En el caso de las superficies, pues lo que nos quedó del área es la integral de esta función, también sobre el dominio. O sea, aquí el dominio era el intervalo A, B. Acá, pues el dominio es el conjunto A y también es la integral de una norma, nada más que aquí, pues en lugar de la derivada, lo que tienes es el producto vectorial de estas dos parciales. Bueno, la notación que vimos, o sea, de los vectores tangentes. Y luego, cuando pasamos a lo de la... En el caso de la curva, pues era un alambre y también, pues ver lo de la masa del alambre. Pues ahí lo que nos quedaba ya era esta misma norma, pero con la composición de la función con la parametrización. Y entonces en esta parte, pues también nos queda la norma multiplicada por una composición de la parametrización con la función. Entonces es exactamente lo mismo en el caso de las curvas y de las superficies, nada más cambiando la norma de la derivada por la norma de este producto. Entonces, bueno, la integral de superficie que vamos a definir para campos escalares es la siguiente. Tienes una superficie, una parametrización. Aquí ya no pedimos que sea inyectiva en el interior de A la parametrización. Esta puede ser ya cualquiera. F sí, bueno, lo pedimos como función continua. Y entonces vas a definir la integral de la función f sobre la superficie, según la parametrización. Pues la notación es como la que teníamos para curvas. En curvas pues era gamma y gamma. Gamma mayúscula aquí abajo, que es la curva, y gamma minúscula, que es la parametrización. Y la integral, bueno, aquí faltó poner sobre el conjunto A. Pero entonces se parecen mucho. Y repito, si quieres calcular longitud de la curva, omites esta parte, que es como si tomaras la constante 1 y nada más te quedaba norma de gamma prima. Y si quieres calcular área de la superficie, también omites esto, es otra vez como considerando la f como la constante 1 y únicamente es la integral de la norma. Y bueno, un resultado que teníamos para todas las integrales de línea y ahora también para esta primera integral de superficie, pues es que nuevamente esta integral es un operador lineal, o sea, abre sumas de dos funciones continuas
y saca escalares. Eso, bueno, igual que en otras ocasiones, no lo vamos a escribir la demostración, que es muy simple. Si aquí arriba en lugar de f pones esta suma, pues la suma de funciones, su definición justo es separar f evaluada en esto más g evaluada en el otro. Y como está multiplicando esta función a esta norma, pues también quedaría separada. Un escalar, pues lo puedes sacar de la integral. Entonces nada más con eso ya tendrías este resultado. Y bueno, hay otro teorema que se van a ver mañana, que tiene que ver con lo de las reparametrizaciones, ¿no? Porque en el caso de las curvas, o sea, de la integral de línea, hay que recordar, eso, así que no se nos olvide nunca, que en el caso escalar, si tú recorres una curva en cierto sentido o en sentido opuesto, pues eso no afecta a la integral. Digamos, esta integral para una curva gamma coincide con la integral si recorres la curva con la parametrización en sentido opuesto. Eso es en el caso escalar, ¿no? Es la integral de línea para campos escalares. Y cuando lo hacías para campos vectoriales, que es el f punto de gamma, aquí el sentido de la parametrización sí afecta. Va a cambiar de signo si tú cambias el sentido de la parametrización. Y bueno, en realidad estos resultados los vimos más generales. O sea, no solamente con esto de gamma y menos gamma, sino que mientras tú recorras la curva, digamos, una sola vez o la misma cantidad de veces, no importa la rapidez con la que lo hagas en cada punto, la integral de línea coincide. Si aquí haces algo así de regresarte y volver a ir, y en la otra parametrización haces exactamente lo mismo, aunque sea con otras rapideces, sigue coincidiendo esta integral. Bueno, las dos. Solamente la de campo vectorial, pues es la que cambia de signo si la orientación con la que recorres es distinta. Entonces, bueno, mañana van a ver un resultado similar con esto de las reparametrizaciones, o sea, qué tanto afecta la manera en si se preserva la orientación o no. Y bueno, sonaría a que si en el caso de la integral de línea, en el campo escalar que tienes esta norma no afecta, pues acá en esta integral también del campo escalar para integral de superficie, pues puede ser que no afecte y que en el caso del campo vectorial, que es el que pues, nos falta revisar, sí dependa de la orientación. Pero bueno, eso ya entre lo que vean mañana para este caso escalar y lo que nosotros hagamos para el campo vectorial, pues ya revisaremos si sí coincide o no la integral de superficie con la integral de línea. Entonces de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Sí, creo que ya no había más. Y en nuestra próxima clase vemos la integral de superficie para campos vectoriales.